UDES Podcast presenta No Sabía. Se gasta corriente si yo dejo, por ejemplo, una extensión conectada a un tomacorriente y no tengo conectado un electrodoméstico ahí. ¿Igual consume? Realmente todos los elementos tienen, los cargadores, todos estos dispositivos tienen un... Bienvenidos a No Sabía, un programa para hablar de temas que no sabíamos que estaba pasando, pero que deberíamos estar hablando. Bienvenidos, mi nombre es Harold. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante. Es muy común en nuestro diario vivir el hecho de abrir la nevera, de cargar el celular, y el tema es la energía. ¿Y quién mejor para hablarlo que el ingeniero Orlando? ¿Ingeniero o doctor? ingeniero, soy ingeniero electromecánico, magíster en sistemas energéticos avanzados y candidato a doctor en recursos energéticos renovables. Bueno, un gusto, ingeniero. Ingeniero, una pregunta. ¿Qué es la energía y por qué importa tanto? Pues por un concepto simple, la energía es lo que hace que las cosas sucedan. Entonces, toda actividad humana está ligada al consumo de energía. Nuestra alimentación, el transporte, la vida que tenemos en este momento para utilizar cualquier sistema eléctrico, electrónico, de transporte aéreo, marítimo, fluvial, no sé, cualquier cosa o actividad que nosotros vayamos a realizar actualmente está ligada al consumo y uso de energía, así como nuestra misma supervivencia. Bueno, importante, la energía es la que hace que las cosas sucedan. Mm. Venga, ¿y de dónde proviene la energía que utilizamos en nuestra casa? Es, Pues la energía eléctrica y el gas, que es lo que principalmente utilizamos en nuestra casa, proviene de la naturaleza en su gran mayoría. Nosotros, detrás de todo esto hay una cadena de valor, una cadena de suministro grande que hace que la energía llegue hasta ahí y nosotros no nos preocupemos de nada más, pero hay procesos de generación, transporte, transmisión, distribución y uso final de energía para que las personas estén tranquilas y para que tengan la seguridad de poder utilizar cualquier elemento y tener una vida cotidiana como la que tenemos nosotros. bueno. Oye, ¿y ¿qué tipos de energía? Y pues nosotros tenemos la energía de siempre, que es la del hogar, Sí. pero ¿qué otras energías podemos? Bueno, pues la energía tiene una clasificación que son fuentes primarias y fuentes secundarias. Las primarias son las que tomamos directamente pues de la naturaleza y las secundarias son las que ya hemos transformado. Las primarias pueden ser, por ejemplo, la energía solar, la energía proveniente de las olas, la energía que se toma como carbón, petróleo, y la que ya está transformada puede ser la gasolina, la electricidad y estas que ya le podemos dar uso final. ¿Y dónde puedo encajar yo ahí el tema de que si es renovable o no renovable, que es un término que está como muy de moda últimamente, ¿no? Claro, lo renovable o no renovable depende del tiempo en el que esta energía se puede reparar o se puede volver, digamos, a obtener. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos carbón o petróleo, hubo un periodo de tiempo muy extenso para que eso dentro de la naturaleza se pudiera descomponer y pudiera llegar en un momento, digamos, a generarse ahí. En cambio, la renovable, por ejemplo, la energía solar, la biomasa, la energía eólica, pues va a estar siempre ahí y se va a estar renovando constantemente. No es una energía, digamos, que va a estar demorándose una cantidad de tiempo para que la podamos volver a tener ahí latente. Y, mm, oiga, ¿y es malo usar la energía no renovable? ¿O es sí, hay algo que no. Es mejor solo usar las renovables y las no renovables no las use porque no son buenas. ¿O es un mito eso? Pues todas las energías tienen impacto y no depende totalmente de nosotros, sino depende más bien seguramente de los impactos que hacen en la naturaleza, ¿no? Nosotros llegamos hasta acá gracias al petróleo, al carbón y a otras fuentes, digamos, que están ahí. Y es lo que actualmente todavía nos permite sobrevivir, ¿cierto? Cualquier proceso humano. Sin embargo, pues lo que se tiende es a que las fuentes de energía sean renovables para que el impacto sea menor y mitigar el cambio climático, que es tan importante, el calentamiento global, y poder tener unos recursos hacia el futuro, porque todo esto es finito. O sea, las reservas de carbón, de petróleo tienden a disminuir y son altamente contaminantes, lo que hace que se presenten enfermedades y se presenten cosas en la vida del ser humano que anteriormente no existían, porque cada vez somos más, cada vez utilizamos más energía.
Si tú piensas, Harold, hace 10, 15 años en tu casa, ¿cuántos aparatos eléctricos y electrónicos había? Había un televisor para la familia. Sí, un solo televisor, de pronto la licuadora, la nevera, una que otra cosita, ¿cierto? Pero ahorita todo el componente de elementos eléctricos y electrónicos que usamos en nuestras casas hacen que esa demanda sea mayor. Y además de eso, cada vez somos una población más longeva, es decir, duramos más, ¿cierto? Si miramos la expectativa de vida de Colombia, hace unos años es diferente a la actual, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Que seamos más, que utilicemos más aparatos, más cuestiones, digamos, de tecnología, y eso hace una demanda que se tiene que suplir y que nosotros como seres humanos, pues muchas veces no tenemos conciencia de eso. Bueno, interesante. Entonces, si no, no hay mucha conciencia, hay muchas cosas que no sabíamos. Otra pregunta ahí que me surge es, ¿algún tipo de energía es mejor que otra? O sea, por ejemplo, la energía marítima y la energía eólica. No, es mejor la de mar o la... Sí, porque tiene más fuerza. Bueno, pues hay unos estándares, por ejemplo, cuando tú compras un vehículo, tiendes a utilizar un recurso energético o cierta poder calorífico o torque, potencia, ese tipo de Qué cosas. pena meter ahí la cuchara, pero dijiste el tema que es. No, es que las motos eléctricas no tienen la misma fuerza de las motos que van con combustible. Entonces, Pues hay que mirar la capacidad que tiene cada uno de sus elementos, ¿cierto? sí. Y la potencia que pueda tener y también la autonomía, ¿no? Porque si, por ejemplo, yo que soy una persona que tengo un peso más de 90 kilos y voy a comprar una moto eléctrica de baja potencia para subir hasta la Universidad de Santander, pues la moto me va a dejar tirado a mitad de camino, ¿cierto? Entonces hay otro tipo, digamos, de alternativas, como son los carros eléctricos que pueden manejar mayor cantidad digamos, de disponibilidad, de autonomía y también de potencia para poder transportar a una persona. Entonces, hay que ver que cuando una persona vaya a adquirir un vehículo eléctrico, realmente revise unas cuestiones que son carga, autonomía y el performance que pueda tener según la topografía del lugar, ¿no? Que tú puedes vivir de pronto en un conjunto cerrado y llegas y compras un vehículo eléctrico, una moto, ¿y dónde lo vas a conectar? Mm, O llegas a la sí. universidad o a cualquier lugar y hay un tomacorriente para ponerlo. Entonces puedes tener una conciencia ambiental, pero esa conciencia ambiental no solo basta, sino también hay una cuestión de regulación, de políticas, de los mismos operadores de red y de un conjunto de personas que se tienen que poner de acuerdo para que las cosas sucedan. Pero igual la energía es lo mismo. Ya dependes. Ya depende del consumo, del uso que yo le vaya a dar. Puedes tener de pronto en tu casa, no sé, una licuadora que funcione con menos o con más energía, y eso depende del consumo. Una nevera que enfríe lo mismo que otra, pero va a consumir o va a demandar más energía. Y los estándares están ahí y muchas veces las personas no lo conocen. ¿Yo cómo puedo hacer en casa para saber todos esos temas de que, uy, esta nevera me consume más? Ya mirando al final el recibo de la luz. Ay, Pues esencialmente las compañías eléctricas, en este caso, por ejemplo, en Santander, el operador de red hace campañas y le dice a las personas, venga, haga cambio de los elementos de iluminación y también de los electrodomésticos que usa. Y hay una clasificación en los electrodomésticos para que las personas sepan qué tipo digamos, de electrodoméstico es mejor para ellos, ¿sí? Entonces, puede pasar de que en una casa comúnmente esté pagando 120.000 pesos, que pueden ser, digamos que $30 más o menos, haciendo así una operación sencilla. Y eso se puede disminuir a la mitad simplemente cambiando la nevera por una clasificación que uno ve en cualquier lugar cuando vas al supermercado y hay una clasificación que dice A, B, C, D. Entonces, la clasificación A lo que hace es que evidencia que es un elemento que consume menos energía, nevera, lavadora y otros electrodomésticos, y que la gente no conoce y no sabe que eso pues le puede ayudar a reducir ese consumo energético y ese gasto pues para su bolsillo, ¿no? ¿Por, por qué cree que exista este desconocimiento? Si es un beneficio incluso para el consumidor, ¿no? Pues realmente no solo en Colombia, sino en muchos lugares del mundo, pues no existe algo llamado la alfabetización energética.
que es algo necesario para entender de dónde viene la energía, de dónde proviene, qué impacto tiene, qué tan favorable es el uso continuo o no de ella, cómo puedo yo también obtenerla de otras fuentes para que las personas, digamos, puedan utilizar un potencial que tengan en su hogar, en una finca, en su apartamento, con los residuos, con los potenciales solares, eólicos y con todo lo que digamos que existe de potencial. Entonces es más un desconocimiento que hay que otra cosa. Cuando las personas comienzan a conocer sobre las fuentes de energía y sobre el consumo y de los potenciales que tiene es cuando comienzan a tomar acciones y comienzan a utilizar, digamos, de alguna manera fuentes alternativas, a utilizar otros sistemas como para mitigar eso y para darse cuenta de que impactamos el planeta, de que impactamos el bolsillo también Ujú. y de que se puede tener una mejoría en cierto sentido, ¿no? Voy a decir algo, no sé si suene feo, pero entonces me gustó el término, el término que usaste, alfabetización energética, alfabetización energética. O sea que desde algún punto de vista somos analfabetas Energéticamente hablando. energéticos, gran parte de la población, sí. Sí, porque los problemas energéticos se han convertido en problemas de quienes generan, transportan la energía, pero quienes la consumen no. Solamente cuando, o sea, te preocupas cuando la consumes es en el momento en que te comienzan a cobrar más de lo que estabas pagando en el mes anterior. Entonces, esa es la única manera, digamos, que las personas se acercan generalmente. Pero realmente los impactos que hay sobre generar energía, sobre transmitirla y sobre distribuirla están latentes en todo sentido. Sin embargo, las personas muchas veces no saben, o sea, el tomacorriente para atrás no conocen la cadena de valor que hay ahí, la tecnología, las posibilidades de empleo, las posibilidades que puedan haber para cualquier persona que se quiera desempeñar en un sector como estos. Y es muy, muy robusto y es algo realmente que cuando uno entra en ese mundo es maravilloso y es algo que termina siendo un aspecto totalmente social, porque donde hay energía hay desarrollo en la civilización, hay educación, hay salud y se pueden desarrollar los procesos que se necesitan para salvaguardar la vida y para enriquecerla. Retomo aquí la frase que usaste al comienzo, la energía es la que hace que las cosas sucedan. Ven, una inquietud, o no es inquietud, es para confirmar entonces, cada vez que nosotros usamos un aparato eléctrico en la casa o cargamos un celular, estamos indirectamente destruyendo el medio ambiente, Sí, pues realmente, pues no destruyendo, sino contribuyendo contribuyendo a la... ajá, al deterioro y demás. Sí, eso es tal cual. Simplemente nosotros desde que nacemos estamos generando una huella de carbono y una emisión de elementos desde el consumo de las prendas que utilizamos, de los medios de transporte, de lo que consumimos, de una cantidad de cosas que en el día a día nosotros estamos haciendo. No somos conscientes de eso y es importante, digamos, saberlo para que nuestras costumbres, nuestro día a día, digamos, ya estamos acá, pues la mejor opción no es simplemente desaparecer, ¿no? Sino más bien estar ahí, contribuir y tener un impacto más bajo. Ingeniero, ¿qué podemos hacer desde las casas, desde nuestros hogares, para poder disminuir el gasto de energía? Bueno, pues ser conscientes del consumo que estoy teniendo en cuanto a la iluminación, al tipo de iluminación que tengo, si es iluminación LED. No quiere decir que porque solamente tenga iluminación LED, ya con eso voy a disminuir la energía, sino cuánto está consumiendo, ¿sí? Cuánto necesito. Realmente saber en los espacios qué tipo de iluminación necesito, cuál es la potencia que se requiere y cuál sería la menor cantidad posible que yo requiero para eso. También revisar si mis aparatos, mis electrodomésticos son elementos eficientes de bajo consumo, según la clasificación que la misma CREG da para electrodomésticos y que se puede ver, digamos, en los aparatos o en los electrodomésticos con unas letras que están ahí, Ujú. forma alfabética de A, B, C, D hacia abajo. Entonces yo reviso si lavadora, nevera, cualquier electrodoméstico tiene que estar en el punto de la que quiere decir que es donde menos consume. Y también, pues simplemente no dejar los elementos que no estoy utilizando de manera perpetua ahí conectados y consumiendo No, energía.
Sí, tenía esa pregunta, o sea, se gasta corriente si yo dejo, por ejemplo, una extensión conectada a un tomacorriente y no tengo conectado un electrodoméstico ahí. ¿Igual consume o Pues realmente todos los elementos tienen, celular? los cargadores, todos estos dispositivos, tienen un funcionamiento, digamos, de stand-by, ¿cierto? Que es un consumo pequeño, es un consumo pequeño, pero si nosotros miramos la población que hay y todo el mundo deja los elementos en stand-by, pues sí va a ser representativo. En el consumo energético de mi casa puede que no lo sea tanto, ¿cierto? Pero si todos tenemos esa costumbre o hacemos eso, pues sí terminas teniendo un impacto negativo para el planeta. ¿Por qué? Porque de granito en granito la gallinita va llenando su buchecito. Entonces, eso hace referencia a que realmente se va a consumir una gran cantidad de energía. Entonces, tengo que tener el concepto de eficiencia energética, tener elementos que consuman menor cantidad de energía en iluminación, en electrodomésticos y sí, tratar de no dejar elementos enchufados porque van a estar en el stand-by, van a consumir energía, ellos requieren de eso para mantenerse para el momento en que yo lo accione y pues va a ser representativo en algún momento. Vale. Ahorita estamos como en un boom, siento yo, ¿no? De energías renovables, no renovables. ¿Esto repercutiría en el tema económico si en la casa usamos energías renovables? ¿Saldría más económico el gasto de energía? Pues realmente eso tiene que tener un apoyo legislativo, un apoyo gubernamental. O sea, si uno revisa el cambio de energía de convencionales a renovables, más o menos cuesta 3.6 trillones de dólares al año 2050, que eso es una cantidad de dinero bastante importante y las energías renovables no son baratas. Entonces, se requiere que los gobiernos, que el Estado aporte para que las personas las puedan utilizar. Mm. Un ejemplo clave de eso, el vehículo eléctrico más barato que se vende aquí en Colombia y más común de BYD o de BYD, en China se venden $10.000. Puesto en Colombia para venderlo con aranceles, con todo el tema que puede tener, se puede vender entre 12.000 y $15.000. Aquí al colombiano promedio se lo venden en $20.000. Entonces, El doble. el doble de lo que vale allá. O sea que pues, todos tienen que ganar, es una cadena productiva y demás, pero el precio es muy inflado. Entonces, un vehículo que cuesta más de 90 millones de pesos no es asequible para una persona que quiera transportarse, que quiera ser amigable con el planeta y prefiere comprar un vehículo de combustión interna nuevo que es más barato. Mm. Entonces, ¿el cambio a energías renovables es costoso o es complicado? O ambas. Todas las anteriores, y requiere de regulación, requiere de reglamentación, requiere de subsidios. O sea, en el mundo absolutamente cualquier sistema que quiera funcionar de transporte, de implementación energética debe tener subsidios. Si nosotros revisamos en países, en Alemania, en Reino Unido, no sé, en Chile, donde hay, por ejemplo, trenes Ujú. totalmente eléctricos o demás, más del 70 al 80% de ese transporte es subsidiado. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque se necesita que funcione, o si no, no funcionaría. Porque realmente, pues simplemente con el valor de los tiquetes, eso no da, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno, el Estado, es incentivar. Es decirte a ti, puedes usar un vehículo eléctrico, pero ¿eso qué va a hacer? Una hora de pico y placa, tendrás una factura eléctrica favorable, es decir, un consumo energético en el que te cobre menos, el vehículo tiene que costar menos, porque si no, pues las personas podrán tener el impulso de querer cambiar, de querer hacer, impulsar esto, pero no lo terminan haciendo por costo simplemente. Que, Beni, ¿qué tan cierto es eso que dice que de igual modo los vehículos eléctricos también contaminan altamente sí, Sí, el mundo por el tema de las baterías? No por, sé. por absolutamente todo, porque pues un vehículo eléctrico es un vehículo que para su construcción y desarrollo es más simple de hacer, ¿sí? Que por ejemplo un vehículo de combustión interna. Un vehículo de combustión interna es como un reloj cucú. O sea, tiene muchísimas cosas, detalle, desarrollo, ingeniería, tecnología, una cantidad de cosas
que requieren, demandan elementos de construcción. El vehículo eléctrico es más simple, pero demanda cobre, cadmio, aluminio, silicio, germanio, que son elementos que son altamente contaminantes y que se extraen desde la minería. O sea, no puedo decir yo que voy a hacer energía renovable limpia porque pues estoy extrayendo desde la minería. Entonces, si yo reviso desde la cuna el tema de las energías renovables, pues también es impactante. Lo que hay que mirar es esos procesos de extracción, cómo se realizan. Y son procesos que a final de cuentas no se pueden abandonar porque ahorita en este momento se requiere más cobre que en cualquier momento de la vida del ser humano. Y el cobre pues se extrae de la tierra. Algunos se recicla, algunos se extrae, digamos, tomando los elementos que ya han salido de desuso y demás, y se vuelven a utilizar, pero la extracción es importante. No sé, todo lo que hace, las baterías son altamente contaminantes, la extracción de todos estos elementos. Sin embargo, si nosotros vemos, los chinos ahorita están construyendo, por ejemplo, baterías a partir de sodio, es decir, a partir de sal. ¿Por qué? Porque simplemente hay cuestiones geopolíticas y en ese momento el litio a ellos no se lo venden otros países que lo tienen y ellos dicen de qué manera podemos sacarlo y encuentran la solución del sodio y llegar al momento donde sea más liviano, menos voluminoso y reemplazar al litio totalmente. ¿Cree que nosotros podamos o tenemos recursos de energías para poder trabajar otros tipos de energías? Sí, por Sí, ejemplo, claro, claro. litio tenemos, ahora que lo mencionas. Pues litio se puede tener, pero no es tan significativo, ¿sí? Sin embargo, sí tenemos un alto potencial de energía solar, de energía eólica y de biomasa. El de energía eólica y solar, pues ese es muy visible, ¿no? Nosotros lo tenemos. Si uno va a La Guajira, allá hay proyectos que pues hay que tener en cuenta las condiciones también sociales, las condiciones antropológicas, pues para poder hacer estos proyectos. Pero en el tema de biomasa o de bioenergía es muy importante porque la podemos sacar, por ejemplo, desde las plantas de tratamiento de agua residual. De ahí se puede sacar metano y ese metano sirve para cocción y para electrificación. También, digamos, desde los lugares donde se hace la disposición final, los rellenos sanitarios, allí se puede tomar ese metano que generalmente se quema, se bota a la atmósfera y poder, digamos, generar también un combustible para cocción y para generar electricidad. Oye, qué pena, creo que me va a salir algo del tema, pero ¿y la energía nuclear? Eso sí no es algo alejado de nuestra sociedad, siento yo, ¿no? Pero sí se está viendo en algún futuro, en algo, Sí, o se descarta ya. pues se tiene que tener disponibilidad de uranio o de otros elementos para poder enriquecerlos, que no es una tarea sencilla, o poder hacer, mm, digamos, un negocio o una cuestión geopolítica, y que ahí ya nos metemos en líos porque digamos que tener este tipo de elementos es un poco complicado, pero es algo que sería maravilloso porque podríamos tener una fuente de energía constante que es bajamente contaminante. Este tipo de energía nuclear contamina es en el momento en que ya se va a dar disposición final de esto, ¿sí? Pero si se le da un adecuado manejo, si no ocurren catástrofes y demás, y se tiene controlado, pues realmente el impacto que tiene es muy bajo, porque una central nuclear es algo que ocupa muy poco espacio, demanda agua, pero todos los procesos energéticos van a demandar agua, absolutamente todos. Ningún proceso energético va a trabajar sin la presencia ¿Y de cuál agua. proceso energético en su experiencia o tiene usted como más, cuál le parece mejor entre todos, menos destructivo y que cumple la función con la sociedad? Si se pudiera, ¿no? Porque Sí, es muy utópico, pero sí. realmente hay que tener en cuenta es los recursos que se tengan en el lugar, en el momento en donde yo esté, ¿no? Ujú. Porque no es lo mismo, por ejemplo, estar aquí en Santander, tener, digamos, sol, de alguna manera viento, biomasa, tener fuentes hídricas, porque no solamente se hacen, digamos, generación como la que se hace aquí en Hidrosogamoso, sino también en cuerpos de agua un poco más pequeños, lo que se llaman PCHs, que son pequeñas centrales hidroeléctricas, que estar, por ejemplo, de pronto en La Guajira, que estar en los llanos. Entonces, siempre hay que mirar
y medir los potenciales energéticos que existan en el lugar y tener una conciencia ambiental de lo que se consume, de lo que se quiere consumir y de lo que se puede producir también. Bueno, una pregunta muy generalizada. Hasta donde tengo entendido, la UDES tiene un doctorado y una especialización y doctorado en recursos energéticos. En lo poco que he visto, siento que es muy importante esta carrera, puesto que de ahí desprende todo, ¿no? Yo no podría ser un publicista o un mercadólogo sin energía, Sí, porque como trabajo, incluso creo que todas las profesiones se ven ligadas así es. a la carrera. Sí, la universidad tiene un doctorado en recursos energéticos renovables y una maestría en recursos energéticos. Son programas donde vienen personas de diferentes áreas, digamos, de la sociedad, o sea, educadores, personas del sector energético, del sector eléctrico, de Ecopetrol, de empresas de construcción, mejor dicho, del sector industrial también. Por ejemplo, nosotros hemos tenido estudiantes de Cerámica Italia, ¿sí? Que de pronto en un momento utilizaban grandes calderas para los procesos propios y se dieron cuenta que podían tener un uso exergético, que la exergía, digamos, es la energía útil. La energía yo la puedo separar en dos cosas, exergía y energía. Exergía lo útil, energía lo que ya definitivamente no sirve. Y en un análisis exergético se dan cuenta que pueden volver ese proceso más eficiente en las calderas que están haciendo para la producción cerámica y demás, y mejorar su proceso, consumir menos energía e impactar menos. También tenemos personas que están de Ecopetrol, porque realmente las empresas que terminan llegando ahorita a dominar el tema de los recursos energéticos son las que ya trabajan directamente con las convencionales, Ujú. ¿sí? Entonces, los procesos que se desarrollan allá no solamente son académicos, sino son de investigación y desarrollo aplicado. Es decir, que muchas veces las empresas dicen, bueno, ¿qué hago para mejorar en este proceso? ¿Qué hago para tener una conversión? ¿Qué hago para tener eficiencia energética? Que es un tema también importante y es de lo más impactante en cuanto a la reducción de emisiones, la eficiencia energética. Entonces, muchas veces lo que deciden es eh, apoyar a sus trabajadores con los estudios de alto nivel, ya sea en maestría o en doctorado, o a través de convocatorias o demás. Entonces la universidad es pionera en esto, aplica en su misma institución con procesos, digamos, de economía circular y demás, y de generación propia de su energía y de consumo sostenible y eficiente para que tengamos un impacto menor y seamos como una comunidad energética que está estudiando e investigando por el futuro y por el avance del ser humano. Un ingeniero Orlando, muy interesante realmente todo el tema que, pues, por lo poco que he aprendido y poco bastante que he aprendido sobre la energía. Me gustaría que nos dejaras una reflexión sobre tu área de trabajo. ¿Qué te gustaría dejarnos aquí como? Sí, claro. Pues es importante que las personas conozcan sobre todos los procesos de generación, transmisión y uso de la energía. No, en este momento no podemos llegar y desligarnos totalmente de lo que se hace en el día a día, ¿no? No podemos llegar y decir vamos a abandonar el uso de energía, sino más bien lo que tenemos que hacer es volvernos sostenibles con el ambiente, es generar los temas de comunidades energéticas, generar nuestra propia energía y ver de qué manera los potenciales energéticos que tengamos en nuestro entorno pueden servir para nuestro consumo, pero también para el consumo de otros. Porque yo puedo tener un potencial, puedo revisar, hacer un balance, revisar cuánto necesito consumir, pero también si puedo sacar un provecho para vender a la red, en el caso del suministro eléctrico. Y aprender, alfabetizarme sobre lo que son los temas energéticos y saber que realmente mi aporte puede ser muy significativo para los seres humanos, para mis hijos y para todos los descendientes, ya que somos una colmena y esto se trata es de trabajar de manera conjunta. Bueno, muchas gracias, ingeniero Orlando. Hasta aquí llegamos del día de hoy y aprendimos mucho sobre el tema energético. Realmente es algo que tenemos que tener en nuestra conciencia y se me quedan ahí dos frasecitas.
La energía es la que hace que las cosas pasen y lo otro tenemos que alfabetizarnos en el tema energético. Así es. Alfabetizarnos en el tema energético. Recuerden, No Sabía es un programa de la Universidad de Santander UDES para hablar de temas que deberíamos estar conversando, pero que muchas veces pasamos por alto porque no sabíamos que estaban pasando. Gracias y nos vemos hasta la próxima edición.